Carta apostólica en forma de motu proprio del Sumo Pontífice Francisco. Traditionis Custodes. Sobre el uso de la liturgia romana antes de la Reforma de 1970. Custodios de la tradición, los obispos, en comunión con el obispo de Roma, constituyen el principio visible y el fundamento de la unidad en sus iglesias particulares. Bajo la guía del Espíritu Santo, mediante el anuncio del Evangelio y la celebración de la Eucaristía, gobierna las iglesias particulares que les han sido confiadas. Para promover la concordia y la unidad en la iglesia, con paternal solicitud hacia aquellos que algunas regiones se adhirieron a las formas litúrgicas anteriores a la reforma deseada por el Concilio Vaticano II, mis venerables predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, concedieron y reglamentaron la facultad de utilizar el misal romano publicado por San Juan XXIII en 1962. De este modo, querían facilitar la comunión eclesial a aquellos católicos que se sienten vinculados a unas formas litúrgicas anteriores y no a otras. A raíz de la iniciativa de mi venerado predecesor Benedicto XVI de invitar a los obispos a una evaluación de la aplicación del motu proprio Summorum Pontificum, 3 años después de su publicación, la Congregación para la Doctrina de la Fe llevó a cabo una amplia consulta a los obispos en 2020, cuyos resultados fueron considerados a la luz de la experiencia adquirida en estos años. Ahora, en vista de los deseos expresados por el episcopado y habiendo escuchado el parecer de la Congregación para la Doctrina de la Fe, deseo con esta carta apostólica proseguir aún más en la búsqueda constante de la comunión eclesial. Por ello, he considerado oportuno establecer lo siguiente. Artículo 1. Los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex orandi del rito romano. Artículo 2. Al obispo diocesano, como moderador, promotor y custodio de toda la vida litúrgica en la Iglesia que le ha sido confiada, le corresponde la regulación de las celebraciones litúrgicas en su propia diócesis. Por tanto, es de su exclusiva competencia autorizar el uso del Missalem Romanum de 1962 en las diócesis, siguiendo las orientaciones de la Sede Apostólica. Artículo 3. El obispo, en las diócesis en las que hasta ahora hay presencia de uno o más grupos que celebran según el misal anterior a la reforma de 1970, debe: Parágrafo primero. Comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica de los dictados del Concilio Vaticano II y del magisterio de los sumos pontífices. Parágrafo segundo. Indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía, no en las iglesias parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales. Parágrafo tercero. Establecer en el lugar indicado los días en que se permiten las celebraciones eucarísticas utilizando el misal romano promulgado por San Juan XXIII en 1962. En estas celebraciones, las lecturas se proclamarán en lengua vernácula, utilizando las traducciones de la Sagrada Escritura para uso litúrgico, aprobadas por las respectivas conferencias episcopales. Parágrafo cuarto. Nombrar a un sacerdote que, como delegado del obispo, se encargue de las celebraciones y de la atención pastoral de dichos grupos de fieles. El sacerdote deberá ser idóneo para esta tarea,
competente en el uso del Missale Romanum anterior a la Reforma de 1970, tener un conocimiento del latín que le permita comprender plenamente las rúbricas y los textos litúrgicos, y deberá estar animado por una vida de caridad pastoral y un sentido de comunión eclesial. En efecto, es necesario que el sacerdote responsable se preocupe no solo de la celebración digna de la liturgia, sino también de la atención pastoral y espiritual de los fieles. Parágrafo quinto. Proceder en las parroquias personales erigidas canónicamente en beneficio de estos fieles a una valoración adecuada de su utilidad real para el crecimiento espiritual y evaluar si las mantienen o no. Parágrafo sexto. Cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos. Artículo cuarto. Los presbíteros ordenados después de la publicación del presente motu proprio que quieran celebrar con el Missale Romanum de 1962 deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano, que consultará a la sede apostólica antes de conceder la autorización. Artículo quinto. Los presbíteros que ya celebran según el Missale Romanum de 1962 pedirán al obispo diocesano la autorización para seguir manteniendo esa facultad. Artículo sexto. Los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica establecidas por la Comisión Pontificia Ecclesia Dei pasan a ser competencia de la Congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Artículo 7. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica para los asuntos de su competencia ejercerán la autoridad de la sede apostólica, vigilando la observancia de estas disposiciones. Artículo 8. Quedan abrogadas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente motu proprio. Todo lo que he dispuesto por medio de esta carta apostólica en forma de motu propio, ordeno que sea observado en todas sus partes, no obstante cualquier cosa en contrario, aunque sea digna de especial mención, y establezco que se promulgue mediante su publicación en el diario L'Osservatore Romano, entrando en vigor inmediatamente, y que posteriormente se publique en el comentario oficial de la Santa Sede, Asta Apostolica Sedis, dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 16 de julio de 2021, memoria litúrgica de Nuestra Señora del Carmen, noveno de nuestro pontificado. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de PayPal por el correo unavozgrita@gmail.com.